en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, esta es nuestra clase número 8 acerca de lo que es la santidad genuina. Nos hacen un seguimiento por la internet desde Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta del continente africano. Nos están haciendo un seguimiento por internet, ¿ok? Los bendecimos a todos los que nos están viendo a través de la página web, a través de Twitter, del Facebook, del YouTube. Estamos desde Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Bendecimos a los que nos están viendo y nos están sintonizando. Hoy nos toca hablar de uno de los componentes del alma, que es la voluntad. Présteme muchísima atención. Si existe la voluntad en un hombre y aún Dios le respetó esa voluntad, y el respeto de esa voluntad se le llama libre albedrío, entonces el manipular, el intimidar y el controlar a los hombres son principios satánicos, totalmente satánicos. De eso vamos a aprender acerca de los dos tipos de obediencia y las dos formas de obedecer. Observe, la voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre. Esto significa que es soberano y tiene una voluntad soberana. No puede forzársele a hacer lo que él desaprueba e imponerle algo a lo que se opone. Hace como 2 días mi hija me dio una palabra de algo que ella quería o quiere que yo haga, y se le salió el término: papi, es que lo tienes. Y me la quedé mirando. ¿Cómo dijiste? Es que lo tienes que hacer. Digo, no. Nunca expreses la palabra tienes. Siempre se debe decir es que lo debes hacer. No es que lo tienes, porque las cosas no son obligadas, ni en la gracia ni en el reino. Y yo a ti nunca te he impuesto una orden ni un mandamiento. Yo solamente te expreso, te digo lo que debes hacer y lo que no debes hacer, pero yo dejo que tú decidas con todo y que no tenías la edad, socialmente hablando, porque eras menor de edad según la sociedad y no tenías la edad para decidir. Yo te di opciones para que tomaras decisiones tú y aprendieras a triunfar y aprendieras a conocer los errores que se tienen cuando te equivocas en la decisión que tomas. O sea, no es que tú tienes, siempre el lenguaje debe ser debemos o tú debes como pastor. Y eso tiene que ver con formar un carácter en la vida de los hombres. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiera. No es un juguete mecánico que otros hacen funcionar. Es responsable de todas sus acciones. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior,
sino que alberga un principio dentro del cual se determina sus actos. Este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. Presta atención a esta introducción, por favor. El hombre fue formado. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico. Dios lo hizo un ente moral libre con facultad de elegir y decidir. Podemos recordar que Dios le dijo al hombre, cito, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De la forma que Dios se lo ordenó, fue libre, respetando el albedrío del hombre. Solo lo persuadió y le hizo una advertencia, oído, pero no lo obligó. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió. Oiga, y ni aun Dios pudo impedírselo. Mis hijos, oído. Maestro, usted como que está un poquitico desfasado de allí. Ni aun Dios pudo impedírselo, es que Dios todo lo puede. No hay cosas que Dios no puede hacer. Cuando la Biblia dice que Dios todo lo puede, hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que dice que Dios no puede pecar, que Dios no puede mentir, y una de las cosas que Dios no puede hacer es violar el libre albedrío de los hombres. Ahí está una de las cosas que Dios no puede hacer. Fíjese esto. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió. Y ni aun Dios pudo impedírselo. Esta es la voluntad libre o libre albedrío. Dios pone la responsabilidad de comer o no en el hombre para que él decida en conformidad con su voluntad. Sin ningún obstáculo, Dios no creó un Adán que fuera incapaz de pecar ni rebelarse, puesto que de haberlo hecho, el hombre sería una pieza mecánica. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó. Sin embargo, la responsabilidad de escuchar o no se hallaba en el hombre. Dios, a causa de su justicia, no quería forzar al hombre a hacer lo que éste no quería hacer para que el hombre obedeciera a Dios. Se requiere la voluntad de hacerlo, puesto que Dios nunca obliga. Él podía emplear varios medios para hacer que el hombre decidiera, pero es la ética de Dios dejar que el hombre determine y haga su propia elección, porque de todo eso le tendrá que dar cuentas a Dios. La voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo a la voluntad. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo, escuche, como verbo, sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Le explico algo, escuchen. Dios sabe lo que es el pecado, pero no conoce el peso del pecado sobre él. Dios sabe lo que es el pecado, pero no sabe lo que es pecar. Dios sabe lo que es la obediencia,
Oiga, pero no sabe obedecer. Por eso tuvo que aprender la obediencia en Jesús. Porque ¿a quién obedece Dios? ¿Quién te puede dar órdenes? Dice el salmista, ¿quién puede darte mandamientos para que los obedezcas? Si de ti proceden todas las cosas y todo lo que en el mundo hay existen por ti y todo es tuyo. Cuando Jesús vino cuando Jesús nace, cuando el verbo se hizo carne y nace la figura del Theantropos, el Dios hombre, entonces cuando Dios en la figura de Jesús, en el verbo, tuvo que uno quebrantarse, se produjo un quebrantamiento en Dios, se produjo una humillación en Dios, que es lo que se conoce la humillación de Dios en el verbo, cuando al verbo se le dan condiciones para venir a la tierra y hacerse hombre en la figura de Jesús. Igual pasa, Dios conoce lo que es la obediencia, pero nunca había obedecido. Él es Dios. Por eso tuvo que aprender obediencia en la figura de Jesús, en el Theantropos, que es el Dios encarnado, que es el verbo encarnado. Ahora, Dios sabe lo que es el pecado, pero conoce, o debo decir, se puede decir teológicamente, experimentó el peso del pecado en la vida de Jesús, cuando puso el pecado sobre Jesús en la cruz, el estado de pecado. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió. Y al experimentar la obediencia, entregó la voluntad según Mateo 26, 39, 42 y Marcos 14, 26 y Lucas 22, 42. Mis hijos, oiga esto. Obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. Cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseas o de lo que más deseamos. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa, que equivale al sufrimiento. Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante ceder a Dios su voluntad y entrar en obediencia. Por eso digo que el obedecer a Dios, el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder. Porque para Abraham no fue fácil cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. O sea, el que Dios te diga, deja lo que tienes y te vas a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que no la conoces, que no la has visto, pero Dios te dice que deja lo que tienes y tú no tienes nada, pues no tienes nada que arriesgar, simplemente te vas. Todo lo que te ofrezca es una oferta en comparación a lo que tienes porque no tienes nada. Pero Abraham tenía tierras, tenía ganados. Abraham tenía una parentela, tenía familia. Y Dios le dice, déjalo. Deja todo, abandona todo y vete a una tierra que fluye leche y miel. Porque no fue fácil para Abraham cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Yo soy de los que creo que muchos de los que estamos acá en este salón y los que me están viendo a través del video, poco han sido confrontados con la verdad y con la voluntad de Dios. Muchos o pocos han tenido que renunciar a los seres que más quisieron, valores, lugares, amistades. Señores, cuando no hay nada a lo cual renunciar, por eso digo que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Qué difícil y duro es la obediencia que implica la entrega de la voluntad
cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Lo que debemos tomar en cuenta es que en el principio Dios, cuando ganas, en el principio de Dios, cuando ganas pierdes y cuando pierdes ganas. Mateo 16, 25, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del reino la hallará. Observe que en lo físico y secular se gana ganando y se pierde perdiendo. En Dios cuando ganas pierdes y cuando pierdes ganas. Para Abraham no fue fácil la obediencia cuando Dios le demanda la entrega de su hijo. Pero Abraham, por obediencia, cediendo a Dios su voluntad, entregó a su hijo después de perderlo, donde en sentido figurado lo había perdido, pero en respuesta a su obediencia Dios se lo entregó. Eso está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 11, del verso 17 al 19. No olvidemos esta verdad. Nada de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. Llegarán momentos decisivos. Llegarán momentos decisivos a tu vida donde Dios te mandará obediencia. Momentos donde vas a entrar en conflicto, en los cuales tienes que desprenderte de tu alma lo que más amas y deseas. Sean tus bienes, una posición, un ser amado. Por esta razón, para entrar en obediencia, se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce como el quebrantamiento. Oído, el quebrantamiento. Nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado en su alma un quebrantamiento. Nadie, mire, nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado en su alma un quebrantamiento. El quebrantamiento produce la humillación, la abnegación, la entrega de la voluntad. Y cuando entrega la voluntad, entras en sumisión. La sumisión te lleva a la sujeción y la sujeción te conduce a la obediencia. Vamos a hablar de los componentes de la voluntad. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. ¿De qué se compone la voluntad? De decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos componentes deben pasar por un proceso que se le llama quebrantamiento. Según las Escrituras, el término quebrantamiento del griego es suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra, entendiendo que la piedra es la voluntad de Dios que te está confrontando. Pero mire lo que hay y lo que sucede cuando tú no cedes al confrontamiento de Dios en su voluntad. Dice Mateos 21:44 y Lucas 20:18, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ella, es mejor que yo caiga sobre ella y no que ella caiga sobre mí. ¿Usted está oyendo? Es mejor que yo caiga sobre ella y no ella sobre mí, porque Dios tiene un propósito contigo. Perdóneme usted el vulgo y la palabra que voy a usar, que no se ajusta a Dios, pero para que me agarréis y me entendáis. Dios se ha obstinado contigo. O tú le obedeces o le obedeces. Dios ha invertido tiempo, dinero. Dios ha invertido todo en ti para que tú no vengas a decir que tú no le quieres servir ahora.
Tú vas a ver qué haces. Tú vas a ver qué haces. La mayoría de los profetas, el caso de Moisés, el caso de Elías, el caso de Jonás, el caso de Job, el caso de Gedeón, los jueces, la mayoría de los líderes le pidieron a Dios muerte. Señor, mátame, quítame la vida. Y yo le digo, no, ahora es que te queda camino. Porque ya no podían, porque el ser confrontado con la voluntad no es fácil. Cuando Dios te escoge para un propósito, no es fácil. Hermano, oído, entrar en el llamado de Dios y entender el propósito de Dios, eso es peor que estar en la mafia. El llamado al ministerio o el llamado que Dios te haga es peor que la mafia, que es como la mafia. Cuando tú entras a la mafia no te puedes salir, pues si te sales te matan. Igual, cuando Dios te llamó, tú no te puedes salir, porque si te sales te mueres en vida. Tú sabes que tú no más que sirves por lo que Dios te llamó a hacer, para más nada. El término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. El desmenuzar del griego es ligmao. Es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haberse resistido al quebrantamiento. Jonás no quiso. Se lo tragó el pez y lo vomitó donde dice una pancarta que decía bienvenido a Nínive. Donde no quería, agarró un barco, una embarcación con miras a ir en el sentido contrario donde yo lo quería. Lo tiraron del barco, del barco y lo agarró un pez, lo llevó a Nínive, aquí donde yo te quiero. Debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Por eso hay un coro que canta Jaime Murray, mi saludo, mi respeto para Jaime si me estás viendo. El cual se debe corregir, ¿no? Ese que dice, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. No, yo no te voy a quebrantar. Debería decirse, quebranto mi corazón, quebranto mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Así sí. Pero no le digas a Dios que me quebrante, porque Dios no te quebranta. El quebrantarte sería violar tu libre albedrío. Dios te procesa para que tú des el cambio. Ahora, présteme atención. Si tú te arrodillas o le oras a Dios en cualquier forma, arrodillado, parado, sentado, lo que sea, pero tu oración emana y sale de lo más profundo de tu ser, de tu corazón. Y le dice el Señor, yo no puedo con esto, yo no resisto más esto. Te entrego mi voluntad, quebrántame, Señor, quebrántame. Es la oración más peligrosa que tú le puedes hacer a Dios. Porque tú le estás cediendo a Dios tu libre albedrío para que Él, a causa de su trato, produzca el quebrantamiento en ti. Entonces, el quebrantamiento sí va a venir de parte de Dios, pero fue que tú le diste ese acceso a Dios en su soberanía para entrar en tu libre albedrío, para Él, de una forma u otra, producir un quebrantamiento. Eso es peligroso. Por eso horrenda cosa te es caer en manos del, no dice de un, dice del Dios vivo, porque hay uno solo. Por eso es dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Dios le habla a Pablo de esa forma, era un jinete profesional en la materia.
un hombre conocía las bestias, el caballo, y los aguijones era lo que se le colocaba delante de la carreta, para cuando el caballo tirase la patada a la carreta. Ellos siempre lo hacían, era con la finalidad de desprenderse la carreta de su cuerpo y ellos quedar libres, irse correr por la sabana. Entonces se le colocaban aguijones detrás de la carreta, delante de la carreta, esto es detrás del caballo, que cuando el caballo tiraba coces, que son patadas, se pullaban con el aguijón y evitaban tirar patadas para no herirse. Es lo que quiere decir, dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Te conseguiste con el Dios vivo. No te metas con él. Señores, debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Él te procesa para que tú des el cambio. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. ¿Esto es fácil? No es fácil. No es fácil. No es fácil hasta el punto, mis hijos, que usted está mirando, usted está viendo a este precioso moreno que está acá. Usted lo está viendo. Donde yo he llorado de impotencia, de resignación y de rabia. Porque es que Dios no me deja hacer lo que yo quiero hacer. ¿Está acá? Porque sé que las demandas de Dios no son fáciles. Porque mi carne, porque mi alma, porque mi estado sensual, almático, quieren cosas que mi espíritu renacido las rechaza. Dios las rechaza y que no van acorde con el propósito de Dios en mí. Entonces me da rabia. Y Dios me dice, muérdete la lengua si tú quieres, pero es así. Es como yo digo, no es como tú dices. ¿Usted está acá? No es fácil entrar en obediencia, no es nada fácil. No es como tú dices, es como yo digo. En Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8 dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. El quebrantamiento vino de Él por causa de las condiciones que recibió de Dios. En nosotros debe haber el mismo sentir. No le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer, ni que te quite lo que tú tienes que dejar. El quebrantamiento debe nacer y relucir en nosotros. Señor, yo sé que está mal que yo esté en esta mujer. Es mi amante. Yo tengo mi esposa en mi casa, yo lo sé. Yo no quiero más esta vida, Señor. Yo estoy cansado, me estoy enfermo, abatido, desesperado. Ya no puedo más con la vida, Señor. Yo quiero volver a mi casa, quiero volver a mis hijos, quiero volver a ti. Quiero ver tu gloria, tu unción, tu santidad, Señor. Pero quítame esta mujer, quítame esta mujer. Yo te digo, ¿yo te la di? No, ¿quién la buscó? Yo, déjala tú, ¿dónde? Déjala tú. Porque si tuviste los valores y lo que te conté para buscarla, bueno, tenerlas ahora para dejarla. ¿Usted oye bien? O sea, estamos hablando de un acto de obediencia que viene como producto de un quebrantamiento que no es fácil. Que no es alguien que se suba al púlpito y diga, hermano, sea obediente, vive en la voluntad de Dios. No. Esto tiene sus raíces y sus comienzos desde un quebrantamiento. Señores, el quebrantamiento, vamos a hablar de todo lo que se relaciona a eso. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega
de una voluntad que indica obediencia. El quebrantamiento produce una humillación. La humillación, una abnegación. La abnegación, la entrega de la voluntad. La entrega de la voluntad, la sumisión. La sumisión, la sujeción. Y la sujeción, la obediencia. No se puede nunca, jamás, nunca se puede entrar en obediencia si no hay sujeción. Pero no habrá sujeción si no hay sumisión. Pero no hay sumisión si no se está la entrega de una voluntad. Pero nunca se puede entregar una voluntad si no hay una abnegación. Pero nunca podemos entrar en el terreno de la abnegación si no hay una humillación. Y nunca se puede entrar en humillación si no hay un quebrantamiento. Diga, ay. Se te prende el bombillo. Maestro, aquí se me está prendiendo el bombillo. O la obediencia no viene porque alguien te ponga la mano y te unja con aceite. La obediencia no viene por orar, por ayunar y por vigilar. Es más, lo que te conduce a tener una vida de oración y de fuerte intimidad con Dios es el quebrantamiento. Porque una de las actitudes del quebrantamiento es cuando tú entiendes tu dependencia de Dios. Un hombre con una vida de intimidad refleja el quebrantamiento en su vida. ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es Dios quitando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Es Dios quitando la autosuficiencia de los hombres para que estos empiecen a depender de Él. El doctor Quinten Silvan Bermúdez, en uno de sus libros dice, cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlos de su autodependencia y autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra sus efectos en una persona, es capaz de revolucionar y producir vidas aún en medio de huesos secos. No habrá promoción, nadie podrá ser promovido, no habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que desciende de lo alto. Solo los verdaderamente quebrantados ante Dios serán promovidos por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. David decía, en ti está el poder para ser grande y para humillar. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios me dijo, no te promuevas tú. Trabaja en la sombra, en el anonimato. Y yo me encargaré de colocarte en el escenario, de levantar el telón y prender las luces. Mientras menos la gente te conozcan es mejor. No hagas promoción de tu ministerio. Mientras menos la gente te vea a ti y me vean a mí en ti, es mejor. No. En la tierra no ha habido un hombre, señores, con todos los honores, como para tomarse toda la gloria que mi hijo. Y nunca quiso hacerlo. Nunca.
Nunca hizo alarde de su ministerio. Cuando sanaba a los enfermos, le decía, vayan y cuéntenles a su familia lo bueno y lo hermoso que ha sido Dios con ustedes, pero no se lo digan a nadie. Nunca le dijo a nadie que hicieran alarde de los milagros que se produjeron en su vida, a causa del poder del Espíritu en él. Siempre le decía, no se lo digan a nadie, vayan a sus casas. Ahora a mí me interesa es promover el ministerio, mostrando en las cadenas de televisión y en los diferentes libros que escribo, tú sabes, las fotos y videos con los enfermos y con las sillas de ruedas, que muchos de ellos en verdad no se sanaron. De testimonios que pasan la gente dando que supuestamente hubo sanidad y al tiempo después se murieron de lo que supuestamente fueron sanados. Que es un circo, que es un amarillismo, que es un teatro bien montado para promover sus intereses políticos, religiosos. Porque ellos saben que de eso depende el dinero que les puede entrar. Cuenta le tendrán que dar a Dios por eso. Cuenta le tendrán que dar a Dios. Según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Los que dijeron en su situación precaria y en su intimidad, los que confesaron y dijeron no podemos. Con esos que dijeron que no podían, Dios pudo. Con ellos Dios pudo. Un Gedeón, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Job, un Nabucodonosor. La mayoría dijeron no podemos, Señor. Quebrantamiento está en entender que somos el ser más pequeño ante un Dios grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su obra. Quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. El quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano, según Mateo 5:3, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre, un pobre en espíritu es aquel que entiende la necesidad que tiene de Dios y de su gracia. Que por mucho que se haya logrado o por muchos buenos resultados que haya tenido el ejercicio de su ministerio, puede entender que no soy yo, que es la gracia de Dios en mí. Eso es un pobre en espíritu. Y que no importa lo alto, lo muy alto que Dios lo tenga, siempre entenderá que no es comparable a la altura en la que Dios está. Y que puede llegar mucho más lejos. El quebrantamiento es aquella actitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. El quebrantamiento
Es Dios quitando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. En una ocasión, Kathryn Kuhlman, en una de sus oraciones, le expresó a Dios su total dependencia. Y esto la llevó al éxito. Le dijo: Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar, otros con una buena voz para cantar, otros con belleza para modelar, otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar. En mi caso, yo nací sin nada, no soy nada, no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. Oh Señor, oh Señor, si esto lo pudiésemos entender, que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Ni sigo de la nada. De la nada Dios hizo uno de las más grandes evangelistas con un poder de sanidad. Una pasión muy fuerte por el Espíritu Santo. La dependencia hacia Dios nos llevará a la grandeza. Perdóname, Señor. Ayúdame a entender esta verdad. La dependencia hacia Dios nos lleva a la grandeza. La independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso. Repito, la dependencia hacia Dios nos lleva a la grandeza. La independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso. Kathryn Kuhlman perdió todo de sí para hallarlo todo de Dios. En una ocasión, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, dijo: no es un poco de Él y un poco de mí. No es mucho de Él y un poco de mí. Es todo de Él y nada de mí. Nada. Esto es quebrantamiento. Nuestra dependencia total de Él y una renuncia total a nosotros. Ya no vivo yo. Cristo hace su vida en mí. Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hijos, quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 2:20. Dios no te va a dejar tranquilo hasta que no se produzca en ti el suicidio del alma. Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Hoy lo va a entender. Óigame bien y vea bien. Lo que me están escuchando y viendo a través del video, presta atención. Ahora usted va a entender qué quiso decir Jesús con esto. Jesús dijo: de cierto os digo,
Y cuando un maestro redundaba en estas expresiones, de cierto, en verdad, sí, sí, así les digo. Ahí hay que prestar atención a lo que venía. Cuando un judío usaba estas expresiones, la gente de una vez era atento a lo que venía. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Para llevar frutos hay que morir. ¿Usted oye bien? Hay que morir. Vamos a ver qué quiso decir Jesús con esta alegoría. En esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado, y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable, quien la cáscara para el espíritu renacido. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, pero que la semilla representa el espíritu del hombre. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla. Y hasta que esta, cual la cáscara, no sea quebrantada o esquebrajada, no germinará y por ende no habrá fruto. ¿Aló? Como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento. Oiga bien. La cáscara es el alma, la semilla es el espíritu. Y hasta que no se produzca una santidad en el alma, una renovación de una mente, un quebrantamiento de una voluntad y haya una canalización de las emociones, nunca la vida que esté en el Espíritu, por el Espíritu Santo, podrá relucir y manifestarse un mundo que tanto necesita la manifestación de Dios en nosotros. Mucha carne, mucho sexo, mucha pornografía, mucha mentira, mucho engaño, mucha sed de prestigio, mucha vanagloria, mucha filalguria, mucho amor al dinero. Lo que nos mueve es el dinero, la fama, la fornicación, la pornografía, el engaño, la mentira, la competencia, lo sensual, lo almático, lo carnal. Y hay un espíritu donde está morando un espíritu con un carácter como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el cual el espíritu quiere relucir y sacar a flote, manifestar todo lo que un mundo necesita que esté en nosotros. La solución del mundo no está en los políticos, la solución del mundo está en la iglesia. Pero la semilla está que ahogada, porque la cáscara no ha podido ser quebrantada, porque hay muchos intereses que perder, que abandonar, que dejar, de las cuales no estamos dispuestos a renunciar. Y muchos de nosotros nos estamos muriendo, llevándonos a la tumba lo que Dios quiere, lo que Dios siempre quiso relucir y no pudo nunca. Porque es lamentable que muchos de los que están acá en este salón y los que me están viendo a través del video, a través de la internet, están siendo procesados por Dios para que se produzca un quebrantamiento y Dios está trabajando con ellos, pero hay muchos de estos que se murieron y Dios nunca terminó de hacer el trabajo. Y se llevaron a la tumba lo que Dios siempre quiso hacer. Como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro. Mira lo que viene ahora. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Muchas veces. Pero ¿quién no ha entendido el mensaje de Jesús? Como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro. Juan
12:3. Las escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume. Este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar al espíritu renacido. No obstante, a menos que el frasco de alabastro fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podía ser liberado. La casa se llenó del perfume cuando el frasco fue desquebrajado. La Biblia dice que el perfume era de valor, pero el envase era también de mucho valor. Y soy tan carnal y tan sensual que yo prefiero mantener el envase porque cuesta mucho, hay riesgos, hay cosas que abandonar. Aunque el perfume, que es lo que está en ti de valor, que Dios quiere manifestar a un mundo, no se manifiesta nunca. O sea, yo no he entendido el propósito de Dios todavía. Yo no he entendido lo que es reino. Yo no he entendido para qué fui llamado. Es extraño. Es extraño que mucha gente valoran más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior, que es el alma, es más valiosa que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento, cuando la cáscara se desquebrajó y cuando el frasco se partió. Porque no es fácil. Porque no es fácil renunciar a lo que el mundo te ofrece. No es fácil. No es fácil para la carne, no es fácil para lo sensual, para lo almático, porque es lo que vos queréis. No es fácil decirle a una muchachita de 28, de 30 años que se te está metiendo por los ojos y que tú tienes 54 años, no es fácil decirle que no, cuando tú sabes que tu alma quiere, que tu carne quiere. No es fácil decirle las oportunidades de un mundo que te ofrece en cuanto a la vanagloria de la vida, de darte fama, de darte prestigio y colocarte en los mejores escenarios porque sabes que lo puedes hacer, porque cantas bien, porque tocas bien, porque modelas bien, por A o por B. No es fácil decirle no cuando tu alma quiere. No es fácil decirle no a las oportunidades que el mundo te ofrece para producir dinero y salir de muchas veces del estanque que tienes, lo estancado que tienes económicamente, y que te dan la oportunidad para producir dinero en forma fácil. Porque estamos llenos de filalguria, con amor al dinero. No es fácil decirle no. Porque al decirle no a todas estas cosas es quebrantar el alma, es quebrar el frasco, es quebrajar la cáscara que es el alma. Y permitir que dé fruto la semilla que es el espíritu. Y permitir que el perfume salga y perfume al mundo que tanto necesita del perfume del espíritu de Dios. No es fácil. El quebrantamiento del hombre exterior, que el alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba
es la obra que se realiza por el Espíritu renacido. Y el Espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma. Sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo, celos, clamor, inclusive nuestro más grande deseo son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la obediencia como resultado de un quebrantamiento. El quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llega a ser un vaso útil para el Señor. Entre todas las gentes del mundo, entre toda la gente del mundo, en relación a lo que tiene la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. En unos la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. Pero en otros, el Señor ha abierto una brecha, por el proceso del quebrantamiento. Y la vida que está en el Espíritu renacido ha podido brotar. El problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos, sino en cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni una doctrina, ni un capricho humano. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. La vida del ser puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior que no ha sido quebrantado. Si el hombre exterior, que es el alma, no es quebrantado, no traeremos bendiciones a la iglesia, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Jamás. Proverbio dice: el corazón del necio está al lado izquierdo, pero el del sabio al lado derecho. Siempre me pregunté por qué y entendí el significado del texto. Si te colocas la mano del lado izquierdo, hay señal de vida. Sientes los latidos del corazón, pero si te la pones al lado derecho, no hay señal de vida, indica que estás muerto. Solamente los muertos, con los muertos Dios puede trabajar. Morir al yo es negarse a sí mismo. Es una entrega al que tiene vida. Es entregarse al que todo lo puede. Esto es sabiduría. Morir es negarse para que Él crezca. Morir es renunciar a la vida para que Él haga su vida en nosotros. Ponte la mano del lado derecho, no hay señal de vida, eres sabio. Ponte la mano del lado izquierdo, hay señal de vida, eres necio. Es lo que quiere decir el proverbio. Porque con los muertos, con los que se han quebrantado y con los que han producido el suicidio en el alma, solamente con ellos Dios puede trabajar. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos entender que el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos. De la única forma que podamos tener éxito
en lo que Dios nos mandó a hacer es que hagamos exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Para lograr esto debemos morir al ego. En una ocasión Dios me dijo, yo quiero tu yo, pero sin tu ego. ¿Aló? Esto es lo que Pablo entendió y expresó e hizo un estilo de vida cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo hace su vida en mí. ¿Usted está acá? Nuestra próxima clase vamos a continuar todo lo relacionado al quebrantamiento. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.